Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Estamos dando inicio a nuestra nueva transmisión. En esta ocasión vamos a estar hablando de la ansiedad y estaremos hablando de los tratamientos que son más efectivos, qué puedo hacer si yo tengo ansiedad, cómo puedo ayudar a alguien que tiene ansiedad, si tengo un familiar o un amigo, y algunos factores o algunas cosas que a veces podemos estar haciendo y solo empeoran más la ansiedad. Así que va a estar bastante interesante el día de hoy la transmisión. Sí, nada, lo que queremos es que se animen a preguntarnos, a dejarnos sus comentarios, y queremos poder psicoeducar a las personas en temas referentes a la ansiedad. La ansiedad es uno de los temas que más recurre en una consulta psicológica o psiquiátrica. Incluso, me atrevería a decir, en muchas de las consultas médicas referidas, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares, enfermedades de piel, enfermedades del estómago, porque la ansiedad tiene mucha relación con este tipo de partes de nuestro organismo. Entonces hoy queremos hablarles un poco acerca de eso, nuestra experiencia, testimonios, responder sus preguntas. Recuerden que este es un espacio que creamos junto con ustedes para que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran. Nosotros vamos a responderles pues lo que podamos. Entonces, ¿qué te parece, Karen, si comenzamos desde qué es la ansiedad? Sí, comenzamos con lo que es la ansiedad. Es importante, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero siempre es bueno, sobre todo para las personas que es la primera vez que están viendo uno de nuestros videos, es importante que sepan que la ansiedad es un estado psicológico persistente y que en general nos lleva a tener una excesiva preocupación o temor que evidentemente nos va a limitar en nuestra vida. Es decir, no es un estrés cotidiano, no es simplemente que estás estresado porque en el trabajo tienes mucha carga laboral y estás estresado y eso te da ansiedad, por ejemplo. O sea, se trata de algo incluso más crónico. Por lo general, las personas que tienen ansiedad o que sufren de ansiedad tienen constantemente esta preocupación o este temor al estímulo o a la situación, en este caso, que les genera ansiedad. Y por lo general, como comento, la ansiedad llega a un punto en el que puede afectar toda su vida. No solamente afecta psicológicamente, puede afectar en sus relaciones, en su trabajo, puede verse limitada en varias áreas. Sí, recuerdo el caso de un paciente que llegó a mi consulta en una silla de ruedas, por ejemplo, y que nos dimos cuenta nosotros cuando estaba en esa silla de ruedas. Saludamos, Ketty, gracias por conectarte, un saludo muy grande, te enviamos muchos saludos. Estaba conversando con ustedes acerca de este paciente que llega a mi consulta en una silla de ruedas y con papel en mano la receta y el diagnóstico del médico, que decía que no tenía absolutamente nada. O sea, para la parte física no tenía nada, pero no se explicaba por qué la persona no podía caminar, cojeaba, le dolían mucho los pies, se les hinchaba. Y resulta que pasado el tiempo terapéutico nos dimos cuenta que lo que había desarrollado era una enfermedad psicosomática, que es propia de la ansiedad. Es uno de los niveles más crónicos de la ansiedad, donde cuando no le prestamos atención a la ansiedad que vivimos, nuestro cuerpo se encarga de detenernos y decirnos, ya va, no puede seguir porque no puede soportar esto, y lo hace manifestándose a través de una enfermedad somática. Este paciente, luego de muchas sesiones de terapia, pudo darse cuenta que eso en sí era lo que tenía que cambiar y evidentemente logró cobrar otra vez la movilidad en sus piernas. Hoy en día es una persona completamente sana, pero nos dimos cuenta que el problema era justamente la ansiedad. Bien, como Karen comenta, ese es un vivo ejemplo de qué puede pasar. La ansiedad tiene niveles, entonces en estos niveles existen personas, por ejemplo, que se comen las uñas, que usualmente están con el pie dándole a la mesa, al piso, al pie, intranquilos, que le dan muchas vueltas al lugar donde están.
Eso es un nivel de la ansiedad, por ejemplo, pero hay otro nivel de ansiedad cuando ya empiezan a desarrollar, por ejemplo, caspa, se les cae el cabello, empiezan a generar muchos dolores en el cuello, contracturaciones. Están otros niveles mucho más crónicos donde ya afecta inclusive se altera su sueño, donde la persona en el campo sexual, por ejemplo, disminuye su actividad sexual, pierde erección en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres timidez. Entonces es un marco gigante el que absorbe la ansiedad, porque si sabemos que la ansiedad es el miedo al futuro, entonces uno puede generarle miedo absolutamente a todo. Cualquier cosa. De hecho, que dentro de los trastornos de ansiedad hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Que tú habías comentado un poco, Bruce. Conocemos, por ejemplo, el trastorno o el ataque de pánico, es uno. Está el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, el estrés postraumático. Es decir, dentro de la ansiedad en realidad hay un mundo y hay distintas formas. Las personas que tienen fobias, por ejemplo, también es un tipo de ansiedad. Entonces, la idea es que tú el día de hoy, en el video que estamos haciendo, no solamente nos prepares tus preguntas si tienes alguna inquietud, sino también que puedas conocer un poquito también qué cosas quizás nosotros comúnmente podemos estar haciendo, pensando que eso nos va a ayudar a poder manejar la ansiedad, pero de hecho que puede más bien empeorarla a la larga, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece, Bruce, si comenzamos un poquito conversando acerca de los factores que inciden en la ansiedad? Bien, si vives en una ciudad, bienvenido a la ansiedad. En verdad es un tema, la proliferación de la ansiedad últimamente es un tema de ciudad, es un tema de metrópolis, por las mismas exigencias y la dinámica de la vida en ciudad. Porque yo recuerdo mis tíos nada más que viven en un pueblo y yo voy para allá y mis tíos están súper tranquilos, no viven ansiedad, pero aquellos que vivimos en una ciudad por los mismos retos que representa la ciudad, y la dinámica de vida y cultura hace que estemos muy susceptibles y vulnerables a desarrollar cuadros de ansiedad. Nos envía un saludo a Alison, le enviamos un saludo también nosotros, gracias por estar en sintonía con nosotros. Entonces, bien, si tú y yo vivimos en ciudad, por ejemplo, ya tenemos que estar apercibidos de que puede haber una vulnerabilidad a desarrollar ansiedad. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas afectan a desarrollar ansiedad? Una de esas cosas es que no tenemos higiene mental, ¿sí? Es decir, que usualmente no vamos a un psicólogo, no vamos a ayuda social, o no tenemos mucho soporte social a quien contarle nuestros problemas, y esos problemas van anidándose en nuestra mente, en nuestras emociones, y nos pueden ir alterando, por ejemplo. Sí. Uno de los factores que pasa mucho, de hecho me sucedió en una ocasión, a veces las personas que sufren de ansiedad o tienen alguna otra situación, tienen este pensamiento mágico de que lo que están viviendo en ese momento en algún punto se les va a pasar. Es decir, casi de manera mágica o milagrosa, creen que sin hacer mucho esfuerzo, simplemente el tiempo se va a encargar de minimizar o de eliminar por completo los síntomas de la ansiedad, y esto es totalmente falso, ¿ok? Si bien todo proceso de mejoría y de cambio requiere tiempo, porque no es de un día para otro, también debemos saber que tenemos que poner de nuestra parte y debe haber un trabajo intencional, si no, evidentemente el tiempo no nos va a curar. Y hay muchas cosas que nos confirman eso, ¿no? Entonces, eso es uno de los errores comunes. Es claro, como ya se me va a pasar, o quizás es de esta etapa. Es temporal, ¿no? Es temporal. Exacto. Y terminamos acostumbrándonos o habituándonos a ese ritmo de vida. La ansiedad nace de esa preocupación angustiante que tenemos acerca del futuro, creer que el futuro va a ser negativo, va a ser catastrófico. Por ejemplo, un pensamiento que nos hace muy vulnerables a la ansiedad es un pensamiento de sentir que tenemos mala suerte. ¿Por qué? Porque la mala suerte va a proyectar hacia el futuro. Entonces, si creemos que somos así, que a mí siempre me salen las cosas malas, pues soy vulnerable a la ansiedad. Otra cosa que no está en ningún libro, pero en la práctica profesional me he dado cuenta que genera mucha ansiedad, es buscar la aprobación de todos, o buscar la aprobación de otras personas, porque buscamos complacer a otros y en ese complacer nos estresamos, porque tenemos que exigirnos ser de una forma que no somos, y eso nos genera ansiedad también,
Y nos puede llevar a cuadros de ansiedad bien severos también. Otro de los factores que es evidente, pero igual debemos mencionarlos, es el hecho de evitar o negar que tenemos ansiedad. Hay personas que son ansiosas, pero sin embargo luchan con el hecho de etiquetarse o asumir que tienen un problema de ansiedad. Entonces, evidentemente, eso lo pone un poco más difícil, porque si tú no estás consciente de lo que estás viviendo y no estás consciente de que eso que estás viviendo puede convertirse en un problema o es ya un problema, no vas a buscar las herramientas ni la ayuda necesaria. Entonces, eso también es otro factor que afecta bastante. Claro. Hay un factor hereditario también para la ansiedad, es decir, si papá, si mamá ya cursaban un trastorno de ansiedad o serían personas muy ansiosas, hay una carga genética que yo puedo heredar. Eso no significa que va a determinar que voy a desarrollar un trastorno de ansiedad, pero ahí está ya engatillado y pues cualquier vulnerabilidad podría desencadenar o desatar en nosotros también un trastorno de ansiedad. Algo importante, ¿cómo sé si soy ansioso o no soy ansioso? ¿Qué te parece esa pregunta, Karen? Es que va a depender, por supuesto, de cada persona, pero evidentemente hay criterios para que tú sepas si estás padeciendo o no, en este caso, un cuadro de ansiedad severo. Como les comentaba, no es lo mismo que un estrés simple. Una de las características es evidentemente la persistencia e incluso la desproporción de la preocupación o el temor que tienes. Es decir, no es lo mismo que, por ejemplo, tú estés preocupada porque quizás, bueno, tienes que cuidarte cuando sales a la calle porque quizás hay inseguridad y estás como un poco alerta. No es lo mismo que tengas como ese ligero temor o prevención a que tú constantemente, por ejemplo, creas que si sales a la calle te va a pasar algo malo, o si alguien que tú quieres sale a la calle le va a pasar algo malo. O sea, cuando ya en desproporción ya se sobresale el temor, cuando ya es muy muy fuerte, e incluso por lo general la ansiedad, otra de las características que tiene, además de la desproporción y la frecuencia e intensidad, es que muchas veces también es irracional. Es decir, muchas veces nuestros temores o nuestras preocupaciones no tienen realmente un argumento apegado a la realidad. Es decir, yo puedo tener miedo de que si salgo a la calle me van a atropellar, pero ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Es decir, si es un temor persistente que yo creo y estoy segura de que me va a pasar eso cuando salga a la calle, estamos hablando evidentemente en qué te estás basando, ¿okay? Entonces eso es una de las características. Así es. Nos pregunta Julián Carlos, a quien le damos un saludo, gracias por conectarte. Dice, ¿los trastornos de ansiedad pueden llevar a la depresión? Muy buena pregunta, déjame colocártelo así. Cuando estamos en un cuadro de ansiedad persistente, nuestro cuerpo segrega una hormona llamada adrenalina. Es decir, la adrenalina es la responsable a mantenernos atentos y alerta porque sentimos que estamos ante una situación de peligro. En la ansiedad, esta hormona se segrega continuamente, inhibiendo otra hormona que se llama la serotonina, que es la responsable de la sensación de placer o tranquilidad en el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Como la ansiedad va generando estos estados bioquímicos en el cuerpo, va a llegar un punto y un momento donde si esa ansiedad no es controlada, no es manejada con herramientas psicológicas, te va a llevar a una descompensación hormonal y por consiguiente puedes desarrollar una depresión bioquímica, ¿sí? Aunque de pronto no haya una razón por la cual terminas en depresión por agotamiento. Obviamente esto no es en todos los casos y una de las mejores formas para evitarlo evidentemente es acudir tempranamente a un psicólogo si coincides con esto que te está diciendo Karen como síntomas de la ansiedad. Y eso es parte un poco también de otro de los factores que cometemos y que puede empeorar la ansiedad. Uno tiene que ver con la desinformación, evidentemente, cuando tú no conoces, pues puedes estar haciendo muchas cosas que están incorrectas. Y otro tiene que ver con el automedicarnos o autodiagnosticarnos. Hay personas que a veces creen y dicen, yo sé lo que tengo porque busqué en Google, ¿no? Pero déjenme decirles algo, evidentemente las plataformas de la tecnología y el internet nos da información muy buena y hay gente muy buena, así como estamos haciendo nosotros hoy que estamos compartiéndole información. Hay mucha gente
profesional calificada que sigue, que está compartiendo buena información, pero así como está esta parte, también hay mucha gente desinformada informando a otros. Entonces tengan mucho cuidado de la información que buscan y tengan mucho cuidado porque a veces el doctor Google se puede equivocar. Entonces sí es importante que si tú estás notando que estás pasando por una situación que te está afectando en tu vida persistentemente, que te está alterando tus hábitos, por ejemplo, de alimentación, de sueño, tu productividad, la mayor parte del tiempo estás quizás cansado, desmotivado, triste. O sea, cuando tú empieces a ver que hay cambios bastante significativos en tu vida, lo ideal es que tú puedas buscar ayuda temprana, ¿okay? Y no esperes a que quizás la situación se agrave un poco más. Exacto. A veces somos muy desapercibidos para darnos cuenta si estamos cursando una ansiedad. Entonces, por ejemplo, hay 3 áreas o 3 espacios donde nos puede generar, donde podemos estar cursando ansiedad y no nos hemos dado cuenta. Uno es el campo mental. Si hay excesivas preocupaciones, si por ejemplo no puedes dormir bien, no puedes conciliar el sueño, te despiertas con zozobra en las madrugadas, muy probablemente estás teniendo un cuadro de ansiedad. Por ejemplo, si en el campo emocional, si hay mucha alteración emocional, si te sientes desmotivado, si te sientes con muchas ganas de salir huyendo de una situación, si quieres no contactarte y por ejemplo postergas mucho las cosas, muy probablemente estés cursando ansiedad. En el campo físico, si por ejemplo hay excesiva caspa, ojo, no es que tengo caspa ya de una vez, porque puede ser que haya otra cosa más orgánica, pero eso es una de las cosas. Otra cosa podría ser, por ejemplo, que sientas una constricción en el pecho muy fuerte. Recuerdo que a mí me pasó, una vez estaba manejando mi carro y de pronto una persona me chocó por atrás y yo me alteré, pero en el momento, tú sabes, uno quiere hacerse el fuerte. Yo bajé del carro, me acuerdo, hablé con el hombre, intercambiamos palabras, solucionamos la situación y yo seguí mi camino porque tenía que ir a trabajar. Cuando llego a mi casa, duermo y a lo que me despierto en la mañana, que voy a levantarme y hago este movimiento, no podía moverme. Sentía el pecho que me dolía muchísimo. Y luego yo recordé, claro, como tengo la información, recordé que me había sucedido esta situación y no se la había comunicado en ese momento a mi pareja. Entonces evidentemente lo había guardado y se manifestó en una situación somática, donde mi pecho no se aguantaba y era la impresión que me había sucedido en ese momento. Otro factor también que sucede mucho y que generalmente puede afectar o incluso agravar nuestra ansiedad es el mantenernos ocupados. A veces creemos que si estamos muy ocupados haciendo una u otra cosa, nuestra mente, como está ocupada, está distraída, quizás la ansiedad no se va a alimentar. Pero hay que tener cuidado con esto, porque una cosa es que tú dediques tiempo a hacer cosas que vayan a generarte bienestar y otra es prácticamente el activismo o el estar haciendo una y otra cosa sin detenerte. Claro. Porque de hecho eso te puede jugar en contra. Si bien en un momento te puede distraer de lo que tú estás en ese momento sintiendo, no significa necesariamente que estás curando la ansiedad. Porque ¿qué pasa cuando dejas de hacer todas esas actividades? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no tienes un plan? ¿Qué pasa si después de toda la semana estar ocupada hay un día que te liberaste? Claro, ¿Qué va a suceder contigo? ¿no? El trabajólico, como lo conocemos, el workaholic. También es importante darnos cuenta, ahora acotando lo que dice Karen, muy interesante, es los llamados multitareas, las personas multitasking, ¿no? Usualmente las empresas buscan actualmente muchas personas que sean el pilas, el que hace una u otra cosa, hace varias cosas al mismo tiempo y no se dan cuenta que eso va generando un desgaste importante en la persona y llevándolo a un cuadro ansioso. Un momentico, dice Rosemary Cruz, ¿dónde queda el centro? Gracias. Acá le vamos a dar la información. Gracias ya le vamos a dar la información a Rosemary. Le estaba conversando acerca de esto. Recuerdo un importante gerente de una telefónica, de un servicio telefónico aquí en el Perú, llegó a mi consulta porque había desarrollado un estrés postraumático. Este estrés postraumático le había sucedido en el avión viniendo de Cusco hacia Lima. Y esta persona desarrolló este cuadro y empezó a venir a consulta. Y cuando exploramos nos dimos cuenta que esta persona era este activista
que era todero, que hacía muchas cosas en su trabajo y continuamente se mantenía ocupado haciendo distintos tipos de tareas. Y obviamente estaba generando mucho desgaste hasta que llegó un punto donde se quemó, lo que se conoce como síndrome de burnout o trabajador quemado. Y terminó reflejándose en un estrés postraumático. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de aunque es un espectro amplio, es completamente incapacitante para muchas personas si no se atienden tempranamente. Ahora bien, ¿qué podemos hablar para ayudar? Porque no podemos ahondar todo el tiempo en el problema, sino aquí también queremos aportarle soluciones. ¿Qué hacer para mejorar y, por ejemplo, no caer en un trastorno de ansiedad? Okay. Hay algo que nosotros promovemos mucho y nosotros mismos aplicamos y se llama el mindfulness. Si no lo has escuchado, te invitamos a que puedas indagar un poco más sobre esto. Básicamente el mindfulness o atención plena lo que nos dice es que nosotros básicamente necesitamos poder reconectarnos de nuevo con nuestro presente. Muchos de los males que tenemos, mucho del estrés, de la preocupación, de la ansiedad que vivimos, tiene que ver con exceso de pasado o exceso de futuro. Y no estamos conectados con nuestro presente. Y en ese afán nosotros de preocuparnos por lo que pasó o por lo que va a pasar, nos perdemos de muchas cosas y nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces, el mindfulness de hecho son una serie de ejercicios bien sencillos que buscan a desactivar el piloto automático y a de nuevo reconectarte con tus sensaciones corporales, a reconectarte incluso con lo que tú estás sintiendo o pensando en ese momento y del momento que estás viviendo aquí y ahora. Así es. De hecho, a las personas que nos quieran escribir, nos pueden escribir por interno solicitándonos una app que se ha desarrollado específicamente para hacer sesiones de mindfulness. Está muy buena y que queremos dárselas para aquellos que quieran por interno escribirnos y quieran entrar a este mundo fascinante del mindfulness. Otra de las cosas que nos ayudan muchísimo a desarrollar un anticuerpo a la ansiedad es aprender a relajarnos. Porque el mindfulness es una cosa, no es relajación, no es terapia de relajación, es terapia para estar consciente en el momento presente. Pero en muchas ocasiones pues acumulamos estrés del día a día, todos, ¿no? Ir al trabajo, nada más el solo hecho de salir y encontrarte con el tráfico ya es un evento estresor de por sí. Y a eso tenemos que enfrentarnos al día por lo menos 2 veces. Entonces, una de las cosas que te puede ayudar es que si tú vas en el bus, así sea que vayas parado en la combi, que puedas respirar, que puedas inhalar y exhalar lentamente. Si es más, si quieres hacerlo conmigo en este momento, hazlo y te vas a dar cuenta que en menos de 3 segundos ya estás generando bienestar. Eso, tan sencillo como es del acto de respirar, es sumamente importante para evitar ansiedad. Y de hecho que es un ejercicio bien sencillo, pero a veces la gente lo subestima, los ejercicios de respiración, porque son tan sencillos y tan simples que la gente dice, pero, o sea, algo tan simple y algo que de hecho yo hago automáticamente, que es respirar, tiene ese impacto para poder calmarme, y te diría que sí. Porque incluso lo que se recomienda cuando tú estás en una fase de crisis o en un periodo de ansiedad, lo primero que debes hacer es calmarte. Y de manera fisiológica la respiración tiene ese poder para poder nuevamente como estabilizar a tu cuerpo y por ende también a tu mente. Carlos Felipa, hola Carlos, nos escribe: a veces es difícil no sentir ansiedad cuando en medio de todas las situaciones las preocupaciones aplastan a uno, sintiéndose en un estado depresivo y que no siente alivio. Sí, evidentemente hay situaciones que eso nos sobrepasan, y eso es algo que es bueno tener en cuenta. No significa que porque estés en este momento experimentando ansiedad, significa que entonces tienes más o menos problemas. De hecho, la vida nos reta, ¿no? A veces hay situaciones que definitivamente pueden quebrarte o pueden llevarte a un punto extremo. Pero la idea es que si tú aprendes estas técnicas, vas a estar mucho más preparado psicológica y emocionalmente para cuando vengan los momentos difíciles, que de hecho está de más decir, son parte de la vida, ¿okay? No podemos evitar los momentos duros, pero sí podemos tener una mejor actitud y equiparnos con herramientas para que cuando vengan esos malos momentos o esos momentos difíciles podamos salir al final de ellos, ¿ok? Claro. Y tal vez, quizás para ser un poco también empático con Carlos,
porque entendemos que la ansiedad es, o sea, es un espectro muy amplio. O sea, hay personas que, bueno, pueden tener una crisis, pero luego pueden volver a su rutina habitual, pero hay personas que están sumidos en la ansiedad porque hay una desregulación bioquímica, porque también hay una ansiedad bioquímica, porque hay una predisposición genética o porque no han trabajado muy bien sus pensamientos y sabemos que la pasan muy mal. O sea, nosotros de primera mano tenemos pacientes que sufren de ansiedad y algunos que son ansiedad crónica, y pues sabemos que vivir con ese tipo de ansiedad es bien complejo, es bien difícil. Desde aquí te decimos, queremos apoyarte, estamos haciendo este video también para conectarnos contigo y decirte, estamos contigo, sí existen soluciones, de hecho estamos hablando un poco acerca de eso. Orieta Alpaca dice... Sí, nos pregunta Orieta, saludos, ¿cuál es el tratamiento para la ansiedad? Bueno, estamos de hecho desarrollándolo. Sí. Carlos Rojas nos pregunta, ¿la ansiedad crea dolores corporales? Bueno, lo de los dolores corporales sí lo habíamos comentado, de hecho hemos comentado que hay algo llamado enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que no existe un diagnóstico o no existen síntomas físicos de la enfermedad, pero la persona sufre las dolencias tal como si tuviese la enfermedad y los síntomas. Claro, y también saber que uno de los síntomas, por decirlo así, de las crisis de ansiedad es evidentemente toda una sintomatología que no solamente es mental sino física, como por ejemplo taquicardia, está la sudoración, está como a veces esa sensación de ahogo o de falta de aire, dolores de cabeza, mareos, es decir, hay toda una serie de síntomas físicos y también puede haber dolores musculares, tensión muscular, pero evidentemente todo esto se desencadena porque a nivel cognitivo o a nivel mental estamos manejando tanta tensión y tanta ansiedad interna que de una u otra forma nuestro cuerpo lo refleja, ¿ok? Como dice Bruce, quizás muchas de estas dolencias son productos de la misma ansiedad y no porque haya algo físico que te esté llevando a que tengas eso, ¿ok? Sino porque es tanto lo que estás manejando internamente que el cuerpo te dice, de alguna forma tengo que sacar esto, ¿ok? Así es. Para darle un poco de respuesta a Orieta, ¿cuál es el tratamiento para la ansiedad? Existen varios tipos de tratamiento, desde el tratamiento farmacológico, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, las terapias de tercera generación de aceptación y compromiso, por ejemplo, como las usualmente utilizadas. Si nos preguntaras cuál es el tratamiento más efectivo para la ansiedad, actualmente los tratamientos más efectivos son dos: la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad y la terapia de aceptación y compromiso también para la ansiedad, porque hay una base científica que respalda, hay estudios rigurosos que respaldan su efectividad. Es decir, cuando tú vayas a una consulta psicológica, una de las cosas que podrías preguntar es si el terapeuta está especializado en terapia cognitivo-conductual o de terceras generaciones en el caso de la ansiedad, para que pueda ayudarte efectivamente. Nosotros no recomendamos a priori la medicación y mucho menos la automedicación de fármacos. Eso debe ser de manera responsable, con un diagnóstico establecido, exacto, y bajo una estricta supervisión médica para evitar secuelas, y debe ser puntual, transitorio, mientras la persona está aprendiendo en terapia psicológica herramientas y estrategias para superarlo. De hecho que sí, la medicación, que también es una pregunta que suelen hacer mucho. Si por ejemplo, si yo tengo ansiedad, lo mejor es que tome algún tipo de ansiolítico o algún medicamento. Eso evidentemente siempre tiene que ir respaldado por un diagnóstico, ¿ok? Un diagnóstico después de una evaluación que te han realizado. No solamente tienes que tener un diagnóstico, como comenta Bruce, con profesionales que estén calificados en el área. Y también es muy importante que si estás llevando un tratamiento médico para tu ansiedad, que tú puedas a la par tener un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando, por ejemplo, dejas esa pastilla o dejas de tomar ese medicamento? Recuerda que el medicamento definitivamente hace su función. El medicamento va a aliviar varios de los síntomas de la ansiedad y de hecho puede hacer que te sientas físicamente mucho mejor. Pero no es la cura en este caso para que tú aprendas a manejar la ansiedad. Eso no te lo da una pastilla. Eso es algo que tú debes aprender a través de herramientas, a través de crear nuevos hábitos
o incluso de eliminar viejos hábitos que pueden estar por allí siendo tóxicos. Así ¿Okay? es. Para darle un poquito de respuesta a Carlos, que nos ha vuelto a escribir, creo que es importante, Carlos, por las preguntas y por lo complejo que estás viviendo, pasando tu vida ahorita, que puedas tener soporte emocional en estos momentos, que puedas acercarte a un psicoterapeuta especializado en temas de ansiedad para que pueda llevar tu caso. Por lo poco que hemos leído, notamos que hay varias cosas que necesitas sí trabajar con un terapeuta. Rudy Armando dice: ¿consideran que la ansiedad es una condición más existencial que un cuadro clínico? Muy buena pregunta, Rudy, gracias por decirla. A ver, quizás casi lo podemos corresponder uno por uno, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca de eso, Carlos? Sí, es que cada caso evidentemente es particular. La ansiedad como tal, o el trastorno de ansiedad, es un cuadro clínico, evidentemente. ¿Por qué? Porque cumple una serie de criterios, es decir, hay una cantidad de ítems, por decirlo así, o de síntomas que la persona debe estar cumpliendo por un periodo de tiempo persistente para que eso se determine como un cuadro de ansiedad, ya hablando a nivel de salud mental. Ahora, ¿cómo diferenciar cuando es algo pasajero o es algo situacional y cuando deja de ser entonces ya patológico? Evidentemente, cuando se vuelve existencial es porque pasó o estás pasando en este momento una situación muy específica en tu vida y digamos que, por ejemplo, puede suceder, yo creo que un ejemplo claro es cuando nosotros terminamos la universidad, ¿ok? Ese terminar la universidad y esa ansiedad o ese pequeño temor genuino que tienes cuando, por ejemplo, dices, ok, ahora tengo que buscar trabajo, por ejemplo. O sea, ahora me voy a enfrentar a una realidad de un mercado laboral. Allí puedes tener cierta ansiedad porque evidentemente viene algo nuevo para ti, ¿ok? Entonces, digamos que esa transición entre que te gradúas y buscas un trabajo, digamos que podemos tomarlo como algo, ¿ok? Que puede suceder. Yo creo que lo que a ver, si quieres me puedes dar un feedback, Rudy, pero me parece que cuando habla de existencial está hablando como más acerca de un campo incluso hasta filosófico, es decir, de mi posición como persona ante el mundo. Es decir, como algo ya un poco más interno de la persona, es decir, porque comentas, ¿no? Existencial o clínica. La verdad es que la ansiedad es un cuadro clínico. Está especificado en el manual diagnóstico de trastornos mentales como efectivamente un trastorno. Obviamente existe una situación existencial, como por ejemplo quizás la persona no ha hecho un buen camino en su fe. Recuerdo, por ejemplo, para darte un ejemplo nada más, una paciente que vino a mi consulta diciéndome: yo no sé si Dios es bueno, si Él quiere lo mejor para mí, no sé si soy atea o no soy atea, y esa inseguridad que tenía en cuanto a su cosmovisión, a la forma como ella creía acerca de la religión o la fe, le generaba mucha ansiedad, por ejemplo. Entonces, ella, una de las cosas que le dije en ese momento, me acuerdo que era un buen momento para que pudiese establecer bases firmes y convicciones acerca de lo que creía con relación a lo existencial, ¿no? A Dios, a la fe, para que también le diese a ella seguridad, convicción interna y pudiese entonces afirmar su vida, por ejemplo, porque sabemos que hay personas que gracias a la fe consiguen bienestar, por ejemplo, seguridad, que justamente la ansiedad lo que genera es eso, ¿no? Estados de inseguridad. Entonces, eso es un poquito para darte respuesta ante eso. Nos preguntaron si existe ansiedad infantil o es un mito. Oye, hoy en día ya eso es una realidad. Creo que muchos niños están cursando ansiedad, estrés, incluso académico. Aquí algo que nos ha parecido que genera mucha ansiedad es el ritmo académico tan descomunal para, por ejemplo, los adolescentes. Te doy una idea, ¿no? Esto de de estar estudiando 8 horas, luego van a una academia y regresan muy tarde a sus casas. Eso es una buena forma de llevar a una persona a la ansiedad, desde mi punto de vista.
Sí, nos están enviando varios saludos, de hecho, saludos a todas las personas que nos están viendo, que nos están enviando sus preguntas y que de una u otra forma pues también están acá con nosotros. Seguimos entonces brindándoles algunas herramientas que pueden aplicar para manejar la ansiedad. Estábamos hablando del mindfulness, ¿ok? Lo segundo era aprender a relajarnos, ejercicios de respiración. Lo tercero es también importante, como lo había comentado Bruce, acudir a un profesional. Siempre acude a un profesional. Recuerda que el doctor Google se equivoca a veces. Lo cuarto también tiene que ver con algo que es muy claro, que es enfrentar tus miedos. A veces somos muy como escurridizos con eso que nos está sucediendo y dejamos que pase el tiempo, y es cuando a veces la situación se vuelve casi que irreversible. Entonces no esperes a que la situación ya te consuma o la situación ya llegue a un punto donde te inhabilite, ¿ok? Busca ayuda, conversa con alguien. Si no te animas a buscar quizás a un profesional de la salud mental, por lo menos busca una persona, un familiar, un amigo con el que puedas desahogarte, con quien puedas hablar, y una persona que de una u otra manera te pueda dar apoyo y ánimo para que busques, en este caso, la solución, ¿no? Y la ayuda pertinente. Así es. ¿Qué otra cosa podríamos agregarle? Por ejemplo, recomendaciones para los familiares. Porque cuando hay una persona en casa que sufre ansiedad, y ansiedad, hablemos de una ansiedad crónica, también el sistema familiar se ve afectado. Y se ve afectado se desgasta bastante, y es importante que ustedes como familiares sepan cómo lidiar con la ansiedad de mi familiar. ¿Bien? Lo primero que necesitas saber es que no lo juzgues, evita juzgarlo. No es algo que él provoca, no es algo que él intencionalmente hace. Esos miedos e inseguridades que continuamente tienen no son intencionales. Si bien es cierto, lo ha aprendido y quizás tiene mucha responsabilidad por ello, hoy en día, si él está, por ejemplo, esa persona está en terapia, es importante que trates de comprenderlo, de que trates de tenerle paciencia, pero también de que lo animes al cambio, ¿sí? Animar al cambio, pero no es enjuiciarlo, señalarlo, ni alimentar, por ejemplo, los miedos de estas personas. Así es. Otra de las cosas también a veces que ayuda mucho es darle espacio a la persona que está padeciendo una crisis de ansiedad. Como las crisis de ansiedad no avisan, sino que pueden suceder en cualquier momento, a veces como acompañantes o como familiares podemos también asustarnos porque no sabemos qué hacer. Sobre todo si la persona está en un punto ya de desesperación, podemos sentirnos también nosotros agobiados y querer buscar lo más rápido posible calmar a la persona. Pero como les digo, todo empieza por nosotros, así que si tú deseas poder ser un apoyo clave para una persona ansiosa, lo primero que tienes que aprender es a calmarte tú también, ¿ok? Si deseas calmar a una persona, debes tú también calmarte. Y una de las formas en la que tú puedes ayudar a que alguien se calme es también recordándole que esto que está pasando o esa crisis que está sucediendo es algo que va a pasar. Sí, por ejemplo, un error que debemos dejar de hacer cuando tenemos un familiar o un amigo que está en una plena crisis de ansiedad es decirle: tranquilízate, esto va a pasar. Más bien, lo que se recomienda en esos momentos es que la persona te pueda hablar de sus sentimientos y los pensamientos que en ese momento está experimentando. Y tú, escuchándole con mucha amabilidad, con mucha gentileza, puedas ir preguntándoles acerca de ello, y eso le va a calmar mucho más que simplemente decirle: cálmate, tranquilízate, porque esa persona en ese momento obviamente no puede hacerlo. Queremos responder los saludos a varias personas. Sí, saludos a Ketty, Freddy, a Kimberly, que nos ve desde Chile, a Jaime. Chicos, de verdad, muchas gracias. Alejandro. Gracias a todas las personas que están acá conectadas. Si tienen preguntas, aprovechen y nos las hacen llegar. Así es, muchísimas gracias por sus saludos. Bueno, estamos ya casi terminando este espacio que hemos querido crear para responder inquietudes acerca de la ansiedad. No nos queda más también que decirles que nosotros estamos disponibles para poder atender a sus familiares en temas relacionados a la ansiedad. Y pues si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, nos pueden escribir y estamos muy gustosos de poderles ayudar.
Así es. Una de las recomendaciones también para familiares de personas ansiosas es también, y como parte de que tú también sepas manejar tu misma angustia por la persona, es que no necesitas entender lo que le está pasando a la persona para poderla ayudar. Es decir, a veces en el afán como de calmar a la persona podemos quizás ser muy exhaustivos y preguntándole, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Pero por qué estás así? Pero no, y a veces en esa insistencia, lejos de ayudar, lo que podemos hacer es más bien que la persona se embote más. Entonces, comprende que primero la persona necesita estabilizarse, calmarse, y cuando ya se sienta preparado, cuando ya esté mucho mejor, pueden conversar acerca de lo sucedido, ¿no? Allí sí puedes preguntarle y decirle qué es lo que te ha sucedido, qué crees que pasó o qué crees que hizo que te sintieras de esa forma, qué te generó ansiedad. Pero en el momento de la crisis no es oportuno abordar a la persona con tantas preguntas, porque de hecho tampoco te las va a poder dar. Así es. A ver, Diana Toche, muchas gracias por tus saludos. Saludos a mi querido amigo Jaime. Alejandro Pérez dice, ¿cómo hago para calmar la ansiedad por comer tanto? Muy, muy buena pregunta. Hay algunas personas que cuando están en ansiedad se les quita el apetito, y otras personas que más bien les aumenta el apetito. Yo creo que en ese punto una de las cosas que te puede ayudar mucho es tomar bastante agua, tomar bastante líquido, por ejemplo, para calmar la ansiedad. Tratar de comer frutas, por ejemplo, tener frutas a la mano como banana. La banana es muy buena y la manzana es muy buena para calmar la ansiedad. Eso podría ayudarte mientras puedes tratar el tema de la ansiedad de una mejor forma. Te quiero recomendar un muy buen libro de Jim Burns que se llama Adiós Ansiedad, que nos inspiró para crear este tema también de que estamos hablando. Es muy bueno, es accesible a todas las personas. Es más, si desean que les compartamos el libro en digital, podrían... Nos puedes dar su correo acá en los comentarios. Y podríamos también dárselo. Así es, nos comenta Madrid, Miranda también nos saluda desde Chile, saludos Madrid. Nos comenta acá Betsy Ventura, para ayudar en este caso es mejor una evaluación neuropsicológica, porque hay talleres y diferentes didácticas para ayudarlas, no solo diciéndole tranquilo. Evidentemente, sabemos que con solo decirle a la persona cálmate o tranquilízate no es suficiente, porque de hecho si así fuera, creo que en este mundo muy poco sufriríamos de ansiedad, y no es así. De hecho, las palabras de ánimo tienen que ir acompañadas, más allá de decirle tranquilízate, es decirle, por ejemplo, estoy acá para ti, confía, esto va a pasar, respira, ¿ok? Es darle como ese ánimo a la persona de que, ok, entiendo lo que estás viviendo, o entiendo que estás en estos momentos muy mal, pero confía, ¿ok? Vamos, acá estamos. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Eso definitivamente marca la pauta, y por supuesto siempre con la ayuda profesional, ¿ok? También nos pregunta José Bernal, estoy ansioso por una fractura que tuve, ¿qué puedo hacer? Ok. Bien, claro. Entonces si estás hablando de una fractura, evidentemente es algo que te sucedió, fue un accidente tal vez que te ha sucedido. Yo creo que ten esperanza en el futuro, en que vas a estar bien. Yo hace poco también tuve una fractura en el pie y puedo comprender un poco la ansiedad, sobre todo cuando sientes que te van a colocar clavos, por ejemplo, para poder mejorarte. Pero como una persona que pasó quizás una situación similar a la tuya, te puedo decir que hay mucha intranquilidad cuando uno se fractura, porque además se inmoviliza cierta parte del cuerpo. Se altera tu rutina. Exacto, alteras tu rutina. Sí. Ten mucha tranquilidad. Quizás podamos verlo de manera más filosófica y sentir que esa situación nos ha venido a nuestra vida para detenernos un poco, para tener espacio para nosotros y disfrutar sobre todo del momento. Si no podemos cambiar una situación, podemos elegir mejorar el momento. Así es. Jairo García, saludos, nos comenta, yo desde los 15 años me dan crisis de pánico, sufre de crisis de pánico. Sería bueno saber si desde ese tiempo has buscado algún tipo de ayuda. Recuerda que si no lo has hecho hasta ahora, aún estás a tiempo. Busca a alguien de confianza que te pueda acompañar en este proceso, porque evidentemente si estás sola, luchando sola o solo con esto, es más difícil, es bastante difícil. No es imposible, pero sí es mucho más difícil que lo puedas recorrer. En cambio, si tienes personas profesionales y personas incluso de tu familia o personas de apoyo para ti, créeme que vas a poder sobresalir a esto mucho más rápido y mejor. Así es.
Bueno, mis estimados, estamos ya llegando a nuestro momento final. Nos encantaría saber qué otros temas les gustaría que pudiésemos tocar en nuestro próximo Facebook Live. Gracias en verdad por conectarse con nosotros. Esta es nuestra plataforma. Pueden compartir este video si les ha parecido útil con sus familiares, amigos o contactos en las redes sociales. Así es, entonces para despedir, recuerden si desean que les enviemos el libro de James Burns, Adiós Ansiedad. Es un libro bastante bueno, es un libro largo pero muy bueno. Si desean el libro pueden escribirnos su correo electrónico y con mucho gusto y sin ningún tipo de costo se lo vamos a hacer llegar. Claro. Algo muy importante es que este espacio obviamente no es para hacer terapia, es un espacio sí para conectarnos y darte algunos tips de pronto que puedan ayudarte. De todas maneras quiero decirte, cuando tenemos ansiedad es porque en muchas ocasiones creemos que nuestro futuro es incierto, que puede ser negativo, catastrófico. Necesitamos aprender a generar autoconfianza en nosotros, ¿sí? Necesitamos aprender a saber que el futuro es mejor y si tienes una fe, por ejemplo, en la que asirte, es muy buen momento para poder conectarte de pronto con ello o incluso contigo mismo, tu crecimiento personal. El futuro es tan catastrófico como nuestras ideas quieran hacerlo. Quiero decirte que tú no eres tus pensamientos ni tus emociones. En todo caso, tú eres el observador que ve esos pensamientos y esas emociones y no necesitas estar siempre en el huracán, en el ojo del huracán de la ansiedad. Si tú deseas, puedes colocarte por fuera de ella y empezar a regular la ansiedad. Cuando vienen los picos de ansiedad muy fuertes, yo sé que son muy dolorosos, son de mucho malestar, pero te pediría que tengas calma en esos momentos y recuerdas que la ansiedad y la alteración emocional siempre tiene un pico y siempre termina bajando y vas a estar bien. Entonces, mis estimados, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Facebook Live. Hasta la próxima. Saludos y nos estamos viendo.